¿Cómo y qué es una investigación y análisis de del incidente de trabajo? Es una pregunta que es recurrente dentro de nuestro sitio web www.deprevención.com. Por eso hemos decidido crear un video que le permita a los encargados del sistema de seguridad y salud en el trabajo, a los profesionales y a todas las personas interesadas en este tema, una forma, una herramienta básica, sencilla, clara, que permita hacer una buena investigación sin necesidad de tener una vasta experiencia en el tema. La investigación análisis de los incidentes de trabajo parte de una buena identificación de información y por eso vamos a empezar este video con las definiciones básicas que necesitamos todos haber identificado y tenerlas claras para que las podamos utilizar en la investigación de los incidentes. La primera definición es ¿qué es un incidente? Y un incidente para nosotros, según la OSAS 18001 versión 2007, es un evento relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad, a pesar de la severidad o fatalidad, ocurren o podrían haber ocurrido. Aquí vamos a detenernos un momento a considerar realmente esta definición. Para el video, para esta presentación, el incidente es cualquier evento que pudo haber generado una lesión o que generó una lesión. Es decir, un incidente puede ser un accidente, que es el evento en donde se genera la lesión o pérdidas, y un casi accidente, que es el evento en donde se pudo haber generado una lesión. Es contrario o diferente realmente a la legislación colombiana, recuerden, en donde tenemos accidentes, que son los que producen una lesión, e incidentes, que son los casi accidentes, es decir, los eventos en donde casi se produce un evento o una lesión. De aquí en adelante vamos a hablar solamente del término incidente, como evento que pudo haber generado o que generó lesión o pérdida. ¿Qué es una investigación? La investigación es una estrategia de seguridad que permite, a través de la recolección y análisis de datos e información, definir el conjunto de causas que intervinieron en el incidente y posteriormente determinar las acciones correctivas y preventivas más efectivas. Esta definición realmente es el resumen de todo lo que vamos a ver dentro de este video, porque define lo que es la recolección de la información, el análisis de ella, la determinación de acciones y el seguimiento de esas acciones. Entonces la investigación realmente es el resumen de este análisis de incidentes que vamos a estar viendo durante estos minutos. ¿Qué son causas básicas y causas inmediatas? Vamos a leer las definiciones de la norma técnica colombiana 3701 y después de leer estas definiciones de forma más práctica vamos a contarles qué es una causa básica y una causa inmediata. Una causa básica para la NTC 3701 son las causas reales que se manifiestan después de los síntomas. Son las razones por las cuales ocurren las causas inmediatas. Las componen los factores personales y los factores del trabajo. Mientras que las causas inmediatas son circunstancias que se presentan antes del contacto que producen la pérdida, enfermedad o accidente. Se clasifican en actos y condiciones subestándar o inseguros. En la práctica realmente, para que a todos nos quede claro qué es una causa básica y una causa inmediata, recuerden que las causas básicas son todas esas condiciones o acciones que están alrededor del evento que pueden haber ayudado a que se produzca, pero no son realmente los elementos que están en el momento mismo del accidente. Es decir, como ejemplo, la iluminación, el ruido, las condiciones de riesgo químico. Condiciones como esa o como esas tienen que ver con el incidente porque de alguna forma están ayudando a que ocurra, pero no son las causantes. Las causantes realmente son las inmediatas. Las causas inmediatas son
esas condiciones que hay en el entorno alrededor del incidente que realmente generaron el evento. Un ejemplo cualquiera es la falta de guarda de seguridad que impedía que el trabajador pudiera ingresar su mano dentro del mecanismo en movimiento, es una de las causas inmediatas. Entonces, de forma sencilla y práctica, entendemos que es una causa básica y una causa inmediata. ¿Qué son actos subestándares inseguros? Son comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un incidente. Entonces recuerden, son comportamientos. Es lo que tiene que ver con el trabajador en sí. Mientras que las condiciones subestándares inseguras son las circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia del incidente. Entonces las condiciones que hay alrededor del evento. Para que todos recordemos, según la ley 1562 del 2012, recuerden que algunas definiciones que teníamos en nuestras cabezas guardadas durante muchos años han cambiado y estamos en aras de cambiar el chip de nuestras cabecitas. Y recuerden entonces que lo que hablábamos antes del programa de salud ocupacional ahora lo tendremos que nombrar como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta presentación, nuestra primera del 2013, vamos a empezar a hablar con estas nuevas definiciones. ¿Qué es un accidente grave? Y aquí vamos a tenerlo en cuenta en esta definición para Colombia, porque según la resolución 1401 del 2008, en donde está consignado todo el tema de investigación de accidente de trabajo, es importante tener en cuenta que es un accidente grave porque cambia la connotación de quiénes deben hacer la investigación y qué se debe hacer con esa investigación. Entonces, un accidente grave para la resolución 1401 es aquel que trae como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal, la fractura de huesos largos, como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio y el cúbito, traumas craneoencefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano tales como aplastamientos o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Estas son las lesiones que dan a entender para la resolución 1401 que se ha dado o el accidente se ha generado como grave. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta definición? Porque para el equipo investigador que se debe integrar para hacer la investigación del accidente, los que lo componen son diferentes. Primero veamos qué es un equipo investigador. Un equipo investigador es el que está integrado como mínimo por el jefe inmediato o el supervisor del trabajador accidentado. Esta es una persona básica e importante dentro de la investigación porque, entre otras, es quien sabe cómo se hace el trabajo y el trabajador qué debía estar haciendo y cómo lo debía estar haciendo. Debe estar también dentro de ese equipo investigador un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional y en empresas de menos de 10 trabajadores el vigía de salud ocupacional. Y adicional a estas dos personas debe estar mínimo el encargado del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que cuando el accidente es leve, cuando el accidente no es grave, el encargado del desarrollo del sistema de gestión que firma junto a las otras dos personas la investigación no necesariamente tiene que tener licencia en salud ocupacional. Pero cuando el accidente sea considerado grave, que es la definición que vimos anteriormente, o produzca la muerte del trabajador, además de las tres personas que acabamos de nombrar, debe participar un profesional con licencia en salud ocupacional propio o contratado, es decir, una persona que trabaja con la compañía o una persona que ha sido contratado específicamente para ayudar en el proceso de investigación del incidente. Adicional, esas personas deben participar cualquier otro cargo que el equipo investigador determine que es necesario que esté. En general, en las investigaciones de incidente, una persona importante que siempre está es mantenimiento, porque son
son las personas que más saben de la parte locativa, equipos, máquinas, herramientas, instalaciones, redes eléctricas y demás. Todo el programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la compañía está a cargo de ellos y por eso conocen mucho mejor que cualquier otra cómo está el sistema. Este es el equipo investigador que debe participar de la investigación. Para este video vamos a tener en cuenta como marco legal la resolución 1401 del 2008 que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo y la norma técnica colombiana NTC 3701 guía para la clasificación, registro y estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que realmente la tenemos en cuenta sobre todo para el tema de definiciones. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer una investigación de accidente? Entonces, lo resumimos aquí en 4 pasos que realmente muestran una investigación como un pequeño sistema de gestión, es decir, debe cumplir un ciclo: planear, hacer, verificar y actuar. Empezamos por la recolección de datos e información. Este es el primero y más importante de los pasos, porque sin una buena información, sin esa materia prima, no podríamos hacer una investigación bien hecha. El segundo paso es analizar todos esos datos. Todo lo que recolectamos debemos analizarlo para definir cuáles son las causas básicas e inmediatas de ese accidente, de ese incidente. El tercer paso son definir las alternativas de solución. Basados en la determinación de las causas, definimos cuáles son las mejores alternativas que se deben tomar para evitar que suceda un accidente o un incidente similar. Y terminamos con la verificación de las medidas. Tenemos que verificar que realmente las medidas que se tomaron, las alternativas de solución que dimos en el análisis de la investigación, son efectivas y han generado cambio en condiciones y en actos. Veamos uno a uno estos pasos de forma más desmenuzada para que entendamos cómo debemos hacer cada uno de ellos. El primero de ellos es recolectar datos e información. En la recolección de datos e información vamos a tener en cuenta 4 elementos importantes: las personas, los documentos, la ubicación y las condiciones. Cada uno de ellos lo vamos a verificar a continuación. ¿Qué verificamos en las personas? En las personas, a las personas nos referimos a la entrevista que debemos hacer mínimo al trabajador accidentado, a los testigos y a los jefes o jefe de área. Es importante que en esa entrevista lo primero que debemos generar es confianza en ese entrevistado para que pueda darnos toda la información necesaria que nos ayudará a determinar las causas del accidente. En lo posible debe entrevistar en el lugar del accidente. Eso nos permite hacer un mapa mental de lo que realmente sucedió. Siempre se debe entrevistar por separado, nunca hagamos grupos de entrevista. Siempre debe cada persona ser entrevistada por separado. Eso nos va a permitir comparar las entrevistas para verificar que realmente lo que nos están diciendo es lo correcto. Realizar preguntas abiertas, no conducentes, es decir, siempre debemos preguntar sin decirle a la persona qué queremos que nos responda. El ejemplo clásico es: yo nunca debo preguntarle a un testigo o al trabajador accidentado, ¿cierto que usted no estaba utilizando sus elementos de protección cuando sucedió el evento? Esa es una pregunta que tiene una respuesta ya implícita y el trabajador puede responder de forma equivocada. Lo que debemos hacer es preguntarle algo así como: ¿tenía usted puestos sus elementos de protección en el momento del incidente? ¿O qué tipo de elementos de protección estaba utilizando usted en el momento del incidente? No influenciar el testimonio del entrevistado, es decir, no debemos de ninguna forma decirle lo que queremos que diga. Siempre al terminar cualquier entrevista debemos repetir completamente el relato que hemos escrito. A veces también lo que podríamos hacer es permitir que el mismo entrevistado escriba lo que él nos ha dicho, pero en general lo que nosotros debemos hacer es un resumen o
un relato completo de lo que nos está contando el entrevistado y presentárselo para que él nos firme ese relato. Y siempre terminar la entrevista en forma positiva, es decir, siempre debemos darle las gracias por darnos toda la información e informarle realmente que toda esa información va a ayudar a que no hayan eventos similares dentro de la compañía. Esa es la forma de entrevistar a los testigos, que es el primer elemento de cómo vamos recolectando la información. El segundo elemento son las condiciones. En las condiciones lo que hacemos es ubicarnos dentro del sitio en que ocurrió el evento, en que ocurrió el incidente, e inspeccionar instalaciones, máquinas, herramientas, ayudas mecánicas, condiciones ambientales como iluminación, presencia de gases, vapores y ruido, materias primas, materiales, elementos y equipos de protección. La verificación de todos estos elementos cuando sea necesario porque el accidente o el incidente tuvo que ver con alguno de ellos es vital para poder tomar una decisión acerca de las causas que generaron el evento. Este es el segundo elemento, que son las condiciones dentro de la etapa de recolección de datos e información. El tercer elemento es la ubicación, y en la ubicación realmente lo que nosotros hacemos es hacer un croquis con la ubicación del trabajador respecto a los equipos, herramientas y puntos de operación, para así determinar en el accidente cómo estaba ubicado el trabajador frente al peligro y si esa ubicación tuvo algo que ver con el incidente. El cuarto elemento y último en esta primera etapa, que es la recolección de datos e información, es la revisión de la documentación. En la revisión de la documentación nosotros debemos verificar qué procedimientos de trabajo seguro hay para esa área, para ese tipo de trabajo que está realizando el trabajador, las hojas de vida de las máquinas y equipos, los informes de inspecciones que se hayan hecho en esas áreas, el informe de mantenimiento preventivo si el incidente fue generado por una máquina, un equipo o una herramienta, los incidentes que se hayan reportado dentro de esa área que pueden haber sido también del mismo tipo, el autorreporte de seguridad, si algún trabajador nos había ya contado que había algún problema dentro de ese punto de operación, y la identificación de peligros o panorama de riesgos para verificar que la empresa ya había identificado el problema y sí estaba haciendo algún tipo de solución al respecto. Estos son los 4 elementos para recolectar la información. Entonces, recuerden, esta primera etapa es vital para el desarrollo total de la investigación. Si no se hace completa, si se deja de recolectar parte de la información, el análisis de causas va a estar siempre a medias. La segunda etapa es el análisis de datos. Y para el análisis de datos vamos a presentarles el modelo de multicausalidad, que nos permite, yendo de atrás hacia adelante, es decir, desde la pérdida hasta las causas, cómo ha sucedido el evento. Las pérdidas pueden ser humanas, de propiedad o de procesos. En general, las investigaciones de incidentes se hacen para lesiones, es decir, para pérdidas humanas, pero la investigación se puede hacer para cualquier tipo de pérdida. Después de que nosotros hemos identificado la pérdida, podemos definir cuál fue el incidente, es decir, qué fue lo que generó esa pérdida. Entonces, en este caso, el incidente es un contacto con una energía por encima de la capacidad del cuerpo o estructura, o sea, en general, cualquier contacto con una energía por encima de la capacidad del cuerpo genera una pérdida, en este caso una pérdida humana. Ese incidente es causado por una causa inmediata, que puede ser un acto o puede ser una condición insegura. Esas causas inmediatas están relacionadas con una causa básica, que pueden ser factores personales o factores de trabajo. Y al final, en este modelo de causalidad, lo que encontramos es que una falta de control, como un programa inadecuado, unas normas inadecuadas o un incumplimiento de normas, son las que generan la pérdida al final del proceso. Este modelo es el que vamos a utilizar, pero
desde la siguiente diapositiva vamos a ver una forma más sencilla de cómo analizar las causas del accidente o del incidente. ¿Cómo se clasifican las causas? Es muy importante que las tengamos en cuenta. Las causas, recuerden que son inmediatas cuando son actos o condiciones inseguras y básicas cuando son factores de trabajo o factores personales. En la norma técnica colombiana 3701 está la descripción de una gran cantidad de factores personales del trabajo y condiciones y actos inseguros para que las tengamos en cuenta en el análisis de las causas. Eso nos va a permitir identificar más fácil y claramente cuál es la causa que generó el evento. Aún así, esta es una estandarización de causas. En muchas empresas se utiliza, pero en otras se prefiere hacerlo de forma más sencilla y simple para que sea algo mucho más cercano a la realidad. La estandarización lo que nos permite es después hacer un buen análisis de todos los accidentes o incidentes que se han generado durante un periodo de tiempo en la empresa o en un grupo de empresas, pero en la investigación como tal debemos ir un poco más allá e identificar la causa básica e inmediata más sin estandarizarla, siendo más sencillos para que sea más comprensible para todos los trabajadores y todos los que intervienen dentro de la investigación y después a los que se les hace la divulgación de esa investigación. Vamos a utilizar para el análisis de causas una metodología que le llaman la metodología de los 5 porqués, que es una manera retrospectiva, es decir, que va hacia atrás tomando como punto de partida la pérdida y empezamos a preguntarnos el por qué sucede cada uno de los eventos hacia atrás y encuentra la respuesta en las evidencias, datos e información recogidos en cada uno de los puntos anteriores. Este es el árbol que nos permite con la metodología de 5 porqués determinar las causas. Entonces veámoslo de forma retrospectiva. Siempre definimos primero la pérdida. ¿Cuál fue la pérdida que se generó en el incidente? Y nos empezamos a preguntar por qué se generó. Entonces, si nuestra pérdida, si ya hemos definido nuestra pérdida y nos preguntamos el por qué, de ahí obtenemos cuál fue el evento. Teniendo ya el evento, si nos seguimos preguntando por qué, ya podemos obtener los actos y las condiciones subestándar. Y si nos seguimos preguntando el por qué sucedieron los actos y las condiciones subestándar, encontramos los factores personales y los factores de trabajo. Veámoslo más fácilmente con un ejemplo ahorita. Veamos un ejemplo. La versión del accidentado. Me encontraba arreglando una estiba, por eso estaba colocando tablones de madera y asegurándolos con puntillas. Cuando estaba golpeando la puntilla con el martillo, me golpeé la mano izquierda con la que sostenía la puntilla. ¿Cuáles son las condiciones que encontró el equipo investigador cuando fue a verificar el estado del área en donde fue el incidente? Se encontró que el martillo está en perfecto estado, las puntillas son nuevas, la mesa de trabajo está en buenas condiciones y existe una iluminación sobre el puesto. La ubicación. El trabajador accidentado se encontraba de frente a la mesa de trabajo en donde tenía la estiba y hacía la actividad de mantenimiento. Documentos. Se revisó el panorama de riesgos encontrándose este peligro identificado. No se encontró evidencia de incidentes similares. Aquí observemos que ya estamos cumpliendo con las 4 etapas que hemos identificado para la recolección de la información, que eran personas, que lo estamos viendo con la versión del accidentado, condiciones, ubicación y documentos. Ahora el análisis de datos con la metodología 5 porqués. ¿Cuál fue la pérdida? Una herida en el primer dedo de la mano izquierda. ¿Por qué se genera esa herida? Entonces, aquí tengan en cuenta o busquen la forma básica o sencilla del por qué se produce la herida. La herida realmente se produce por el golpe del martillo contra el dedo. Cuando el martillo golpea el dedo es cuando se produce la herida.
Aquí es muy importante tenerlo en cuenta porque en general las personas respecto a esta primera pregunta dicen algo así como porque el trabajador cometió un error o porque el trabajador estaba distraído. No, así el trabajador esté distraído no tiene por qué producírsele una herida. La herida se produce porque el martillo lo golpea. ¿Listo? ¿Por qué lo golpea el martillo? Como actos puede ser un error de cálculo. ¿Sí? Calculó mal el movimiento del martillo y por eso se golpeó el dedo. Y como condición puede ser la falta de herramienta para sostener la puntilla. La puntilla la está sosteniendo con su mano, entonces es fácil que cometa un error y se golpee su mano. Si hemos identificado el riesgo en el panorama, debimos haber hecho algo para evitar que pudiera suceder. ¿Por qué suceden estos actos y esta condición? Puede ser por falta de concentración y puede ser porque no se había identificado la necesidad de tener un elemento para sostener la puntilla. Al final ustedes ven en estas causas que podríamos seguir manejando estas metodologías 5 porqués y al final encontraríamos que hacen falta muchas otras cosas. Este es un análisis muy sencillo, pero aquí también deben identificar una falta de estandarización de los procesos, una falta de capacitación, falta de elementos de protección, falta de orientación o supervisión al trabajo, etcétera, etcétera. Hay muchas otras causas que pueden sacarlas teniendo en cuenta esta metodología de 5 porqués. Después de que hemos definido cuáles son las causas, ustedes las pueden estandarizar con la norma técnica que mostramos anteriormente para hacer un análisis completo de todos los accidentes de un periodo determinado, y después de eso definimos unas alternativas de solución teniendo en cuenta las causas anteriores, que en este caso nos dieron falta de concentración, error de cálculo, falta de herramienta para sostener la puntilla e identificación de la necesidad. Entonces definimos cuáles son las medidas correctivas. En este caso las medidas correctivas deben estar amarradas a mejorar la concentración del trabajador, es decir, muy seguramente tiene turnos muy largos de trabajo, entonces de alguna forma tenemos que buscar la sensibilización del trabajador para que tenga espacios o pausas activas que mejoren su concentración. Segundo, definir una herramienta para que le permita no introducir sus dedos dentro del punto de operación, y esas pueden ser las medidas correctivas iniciales. Adicional a eso, pues tenemos que hacer una identificación correcta de todas las necesidades del puesto de trabajo y de puestos similares. Se define aquí entonces en esta matriz las medidas correctivas, las actividades que se deben realizar, quién es el responsable, cuál es la fecha de ejecución y un seguimiento, que es donde verificamos que la actividad se realizó y que es eficaz. Es decir, que la solución está rindiendo frutos. Las personas están más concentradas y adicional a eso hay herramientas que permiten que el trabajador no introduzca sus dedos al punto de operación. Al final de la investigación del accidente debe haber una forma en que nosotros le contemos a todas las personas de la compañía qué es lo que sucedió y cuáles fueron las recomendaciones que salieron de esa investigación para evitar que suceda un incidente similar. Aquí lo llamamos la alerta de seguridad. En cada empresa hay un nombre diferente. Si no tienen dentro de sus empresas este tipo de comunicaciones, es bueno que creen una metodología para que todos los trabajadores conozcan lo que está sucediendo en cuanto a los incidentes y ellos puedan tenerlos en cuenta, tener en cuenta esas medidas y hasta en muchos casos dar nuevas opciones para mejorar la seguridad en ese punto. Esta alerta de seguridad solamente define qué pasó dentro del evento, cuáles fueron las causas y cuáles son las acciones que se están tomando correctivas y preventivas para evitar nuevos eventos. Este tipo de lecciones aprendidas o alertas de seguridad fomentan la comunicación entre las áreas y nos permite aprender del error.
¿sí? Que no es lo que se debería hacer, no deberíamos trabajar de forma correctiva sino preventiva, pero después de que ha sucedido, por lo menos debemos asegurar que no vamos a volver a cometer un error similar. Espero que esta metodología muy sencilla de investigación les sirva a todos los que están inmersos dentro del tema. Lean y estudien un poco más sobre el tema que es importante y es vital dentro del proceso de seguridad y salud ocupacional dentro de las empresas, y los esperamos en una próxima presentación. Recuerden que pueden visitar www.deprevención.com, donde van a encontrar más información y más detallada sobre cada uno de los temas de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.